Hankook, tu punto de partida, presenta Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos a punto de tomar contacto con nuestro primer entrevistado porque ayer se empezó a conocer una nueva faceta de lo que está ocurriendo con lo que se ha llamado la narcopolítica y que se ha centrado básicamente en lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Empezaron algunas de las personas a señalar que aparentemente habían posiciones que no son compatibles con la lealtad propia partidaria. Incluso uno de los diputados socialistas opuestos a la candidatura de Álvaro Elizalde, Marcelo Díaz, habló ayer de que a partir de ayer mismo, y eso queremos conversar con él, estamos esperando que termine una entrevista en otro medio, él planteó que él se jubilaba de la política partidista. Las autojubilaciones en política hay, y han habido muchas veces personas que se han salido de la política y no vuelven, o personas que se han salido de la política y tratan de formar un nuevo partido. El Partido Socialista fue muy conocido, particularmente durante la época de la dictadura, por tener una fragmentación enorme. Había como 7 partidos socialistas, cada uno con el apellido de quien era su líder o su secretario general. Había Partido Socialista Altamirano, Partido Socialista Almeida, Partido Socialista de Juan Gutiérrez, La Chispa, ¿cómo se llama? Sopo, creo que se llama, el Movimiento Social Popular. Bueno, una serie de partidos socialistas porque no tenían la capacidad de ser, de tener una sola, digamos, jerarquía y un solo norte. Habían fases en que era bastante rápido salirse del partido, teniendo la consideración de socialista todavía. No sé si es que esto va a terminar como eso que pasó hace ya 4 décadas, pero tiene todos el cariz de algo que parece es bastante difícil de componer o de pegar. Y la pregunta que vamos a establecer con Marcelo Díaz va a ser justamente esa, la posibilidad de conversar sobre qué significa jubilarse de un partido y, en segundo lugar, cuál es la situación actual de ese partido que, como dije al principio, revela y reveló un problema enorme, no solamente un clientelismo dedicado, sino además ese clientelismo podía venir de instancias que eventualmente vivieran del delito. Y por lo tanto, si se había de alguna manera contaminado en la política con el financiamiento ilegal que conocimos hace 3 años o 4 años, ahora se agrega esta variable del clientelismo y esta variable de lo que se llama los militantes ficha. Ya estamos en contacto con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Yo estoy bien ahí, rellenando mientras te encontraba. ¿Qué estamos? Bueno, básicamente lo que nos gustaría preguntarles, ¿qué significa jubilar en política cuando tú estás todavía vigente? No, jubilar de la interna me agotó esta... Mira, yo llevo 10 años dando una batalla, entre otras cosas, contra el partido ficha, contra la ausencia de un Tribunal Supremo capaz de hacer respetar y hacer respetar las leyes, de establecer procedimientos que permitan que prime la voz de los militantes y no la voz de los operadores de esas fichas, y por eso es que en su momento decidí no ser candidato, y hoy día creo que otros tienen que asumir ese liderazgo. Yo siento que hay un momento en que uno tiene que decidir a qué le más energía, y yo estoy convencido que hay tantos desafíos que tiene el propio partido, que tenemos los socialistas de cara a la sociedad. ¿Qué contribución vamos a hacer a que salga la mejor reforma previsional posible? ¿Qué contribución vamos a hacer a poder a hacer una reforma profunda a las bases institucionales de la República para evitar esta suerte como de crisis del esquema de gobernabilidad que tenemos?
Quiero dedicarme a la agenda legislativa, al trabajo territorial, quiero recorrer el país, quiero pensar ya no en cómo cambiar la cultura de máquina y de aparato del partido, sino más bien en qué ideas podemos proponerle a Chile para reconstruir un proyecto creíble de la izquierda para Chile, porque siento que más allá de todo este tema global de la reflexión del mundo progresista, y la interna del Partido Socialista quita mucha energía y muchos recursos y ver sentido, y en el encuentro algo de a Juan Pablo Mañalich, ¿no? Que el 70% del partido, aunque sean fictas, le parezca que la actual conducción tiene que continuar porque a pesar de lo que hizo, tiene los votos, es bien desmotivante. Entonces, es una decisión de donde concentro mi energía, y una decisión que tenía tomado desde antes, es decir, no voy a volver a involucrarme en la construcción del partido, pero voy a seguir siendo socialista y voy a seguir siendo... ¿Marcelo? Parece, ahí te escucho que se había cortado por un ratito. Oye, Marcelo, pero estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz. Aquí hay cosas que eventualmente uno puede hacer en términos de sus decisiones personales, como lo que estás haciendo tú. Pero hay otra cosa que yo me imagino se debe hacer, y en términos de comunicación o de explicación al país, es lo que está ocurriendo respecto de la disputa que hubo de fondo respecto de estas militantes fichas, que eventualmente podía haber trazos con el narcotráfico. Ese tipo de cosas, me imagino que no puede pasar la noticia y hacer como que no pasó, digamos. Por eso es que ayer le pedí en la Comisión de Constitución a Matías Walker, que el presidente de la Comisión, que pusiera en tabla un proyecto que presentamos transversalmente desde la U y del Frente Amplio para reformar la ley de partidos políticos, para primero asegurar que sea el CERVEL el que organice los procesos electorales de los partidos, como organiza los procesos electorales del país, para establecer normas de transparencia absoluta, es decir, que nunca más nos tengamos que esperar por una entrevista en Canal 13 o en cualquier canal de televisión que haya un contrato del presidente del partido porque recibe ingresos que no sabíamos, que no tengamos que entregar por un medio de comunicación, el secretario general tiene tal o cual remuneración, es decir, mejorar los mecanismos de transparencia. Queremos incorporar la obligación para que los partidos cumplan con una obligación, con una obligación, valga la redundancia, que tienen muchas empresas, que es tener mecanismos activos de compliance, de monitoreo del cumplimiento de sus normas, de probidad. Pero es una reforma más institucional y que afecta no solamente al partido, sino que a todos los partidos. Tanto es así que este proyecto trabajamos durante un año con Jaime Berolio, firmaron diputados de todas las bancadas, porque todos saben que ahí hay debilidades. Hay que buscar un mecanismo que permita efectivamente una total y plena autonomía al Consejo del CERVEL, porque yo lo digo con responsabilidad, yo estoy del hecho de que los consejeros del CERVEL, los del Senado, los condiciona, fíjate, porque yo no los he visto actuar con la destreza, con la agilidad que corresponde para hacerse cargo de estos problemas que desde la aprobación de la ley de partidos políticos se han venido suscitando. Entonces, claro, yo no me voy a desentender porque no me parecería correcto de la denuncia que nosotros hemos hecho respecto de la infiltración del narcotráfico en el padrón de San Ramón, sí. La dinámica del padrón clientelar, que prácticamente no es exclusivo del Partido Socialista, pero creo que es mejor abordarlo de una reforma más integral, y creo que hoy hay no solamente espacio, sino que menos posibilidad de resistir. Fíjate que Eduardo Engel decía algo hace un tiempo atrás que es cierto, yo lo viví de la moneda. Fíjate que mi gran preocupación en la moneda de los comités políticos cuando se discutía la ley de partidos políticos, y esto le constan a Anaís Aguirre y le decía a Nicolás, no permitas que los partidos controlen el Poder Supremo. Y para aprobar la ley establecieron, por ejemplo, una carrera de obstáculo para que tú puedas recurrir al tríceps, que tenía que ser haber un voto minoría de al menos el 25% del Tribunal Supremo, y que además si el tríceps aprobara ese resultado, entonces debiese cambiar aprobar el recurso debiese cambiar resultados, si no, no puede decir. Entonces pasa esto, ¿no? Por ejemplo, como que el otro día la senadora Allende dice en el Mercurio del sábado pasado que como un gesto de la disidencia se anuló San Ramón, y uno dice, escucha, plop, el Tribunal Supremo no puede anular por gesto, tiene que anular porque hay regularidades o irregularidades. Así se hacen las elecciones. Entonces,
uno empieza a cuestionarse el conjunto del sistema, porque hay una cosa, Fernando, y es lo que yo quiero cambiar. Los partidos, que son los generadores de los parlamentarios, lo que proponen los parlamentarios, que hacen las leyes, que se le exigen a los ciudadanos, pareciera ser que sienten que hacia el interior las reglas se las saltan como les da la gana. Y eso es muy grave, porque tú no le puedes pedir a los ciudadanos que hagan lo que no está dispuesto a hacer tú. Y los partidos tienen mucho poder y además recursos públicos. Entonces, más que dedicarme a, no sé, a decirle al presidente del partido que el anuncio que hace de auditoría del padrón se lo venimos pidiendo hace más de un año, y siempre dijo que la ley no lo permitía, a lo que me quiero dedicar es a reformar, a impulsar la reforma de la ley de... abuse y amañe las normas a su criterio, porque esos son los problemas que van deteriorando gravemente el funcionamiento de la política. Marcelo, estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz del Partido Socialista. Marcelo, esta decisión que tú tomaste, yo he escuchado a varias personas que están diciendo que están meditando si siguen, si no. ¿Qué tanto puede terminar en una división del partido? Mira, a mí lo que me preocupa, creemos eso, ¿eh? Sí decidimos que se acabó esta tolerancia durante mucho tiempo, diría, mucho complejo de la disidencia, ¿no? Este discurso activo, porque dicen estas cosas en público. Y yo siempre decía, la culpa no es nuestra, que allá los partidos son los que consientan, promueven y alientan estas prácticas. Los que en vez de haber limpiado el padrón de San Ramón, porque era un motivo de voto gigantesco. El partido vive un momento complejo, no va a ser fácil salir de esto, porque yo sigo pensando que la única forma de salir de esto es buscar directiva, porque a mí no me resulta creíble, y en la disidencia, que la misma persona, en el terreno cargo lo importante, en la vicepresidencia... Marcelo, espérate un poquitito, porque tenemos un problema de conexión ahí. ¿Tú estás con el altavoz o no? No, con el teléfono. Con el teléfono directo, ya. Sí. No está llegando muy bien la señal. No sé si estás parado o estás andando. Yo estoy parado y escucho perfecto. Ya, ok. Tratemos entonces de retomar, porque estaba en un momento dado como perdía la señal. No, acerqué una ventana. Sí, tú estabas planteando que esto era una cosa de hace mucho tiempo y que ahora virabas hacia básicamente otro tipo de trabajo más cercano a tu labor parlamentaria. Y lo que sí es interesante es, ¿se puede sacar algún tipo de lecciones que sean útiles para todo el espectro político de esto, Marcelo Díaz? Sí, yo pienso que sí. Primero, que el riesgo de infiltración del padrón es para todos los partidos. Yo he escuchado a todos los partidos tienen alguna preocupación, no tienen datos, pero la falta de control sobre el padrón y esta mala práctica insana, que no creo que sea una excepción en ningún partido, a buscar el padrón por la vía de reclutar fichas, cuya adhesión al partido es súper relativa, no es algo exclusivo del Partido Socialista, y por eso la necesidad de hacer cambios. Mira, cuando hubo la elección yo me acuerdo que se hacían por izquierda, ¿no? Yo jugué, votaron 2000, son pocos. Y yo dije, a Puña la dije, lo dije un entrevista, que a mí me parecía que era mejor que votaron en 2000 a 20.000 cambiado. Pesa la voluntad del partido. Si nosotros quisiéramos hacer un cambio del régimen político, que es lo que yo creo que hay que hacer, quiero un sistema semipresidencial. Ahí se cortó la transmisión. Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Vamos a ver si podemos retener. Básicamente él plantea que no se va del partido, sino que se dedica mucho más a su vida parlamentaria y menos a la vida partidaria. Y eso estábamos conversando al final de todo lo que ha pasado hasta ahora. Si hay lecciones que puedan servir para todo el espectro político, y de eso nos estaba contestando Marcelo Díaz, que alcanzamos a pescar tu primera parte sobre lo que significaba esto para todos, no solamente para ustedes. Este es un riesgo transversal, todos los partidos lo pueden estar viviendo. Entonces, pero yo quiero ir más allá. Supongamos que parte de la reflexión que hicimos ayer, que avanzamos hacia un régimen semipresidencial para resolver el agotamiento del actual esquema de gobernabilidad y el entrampamiento que se produce con gobiernos que tienen mucho poder, el que generalmente van a estar en minoría en el Congreso. Entonces tú quisieras resolver por la vía del sistema semipresidencial en el que el Parlamento elija un primer ministro.
Entonces tienes que tener partidos muy transparentes, muy democráticos, porque le estás entregando mucho poder a los partidos. Y eso exige entonces otro nivel, otro tipo de partido. Un partido, mira, yo viví 5 años en España y viví, observé luchas encarnizadas en el PP y en el Partido Socialista Obrero Español por el liderazgo del partido. Pero nunca una crisis derivada de procesos electorales irregulares, porque tenías normas muy sólidas para verificar que los partidos hicieran elecciones limpias y transparentes. Entonces, claro, si tú tienes partidos sólidos que hacen elecciones limpias y transparentes, que tú puedes escrutar, bueno, entonces les puedes entregar la responsabilidad de que sean ellos quienes elijan al primer ministro. Los partidos toman decisiones muy importantes, deciden ministros de la Corte Suprema, deciden los consejeros del Banco Central, los consejeros del CERVEL, y así un montón de otras decisiones. Entonces, todo eso que hoy día se denomina crisis de confianza en las instituciones es finalmente un agotamiento institucional. Es como si las instituciones que fundaron la República de la que siempre nos hemos sentido orgullosos están en una fase crítica y no requieren reformas cosméticas, requieren reformas más profundas. Yo creo que esa es la lección que tenemos que sacar de este episodio. Las cosas interior del PS van a estar durante mucho tiempo muy enrarecidas si esta dirección es capaz de abrir los ojos y dejar de decir tontera, porque es decir una tontera decir que el problema es que la menina no reconoce el resultado. Yo no sé cómo tienen que entender que el resultado lo reconocimos a pesar de todas las irregularidades cometidas en el proceso, partiendo por el propio presidente del Tribunal Supremo y por la propia mesa. A pesar de eso reconocimos el resultado. O de que el presidente del partido diga que el problema es que yo estoy enojado con él porque él apoyó a Maya Fernández para presidente de la Cámara, cuando en realidad es mentira. Nosotros la elegimos por unanimidad. Yo soy presidente de la Cámara el último año. Si seguimos con ese nivel de chiquilladas, para no decirlo de otra forma, el PS no va a salir de la crisis, porque no hay certeza más segura, más clara de permanecer en la crisis que no reconocerla. Y esta Marcelo, dirección está perdida, ¿sí? Sí, estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz. Ahora, ese tipo de comentarios, que también se los he escuchado a las personas de la otra fracción, no conlleva, para ser franco, a mucha fraternidad, ¿ah? Porque en algún momento dado esto se tiene que zanjar, y se tiene que zanjar primero con toda la estructura que corresponde al PS, y después tiene que enfrentarse, me imagino, cotidianamente con las explicaciones que les van a pedir sus votantes, digamos. Bueno, es que ahí tienes un punto clave, porque nosotros esperamos que la dirección entienda que la crisis no tiene que ver con la elección y que salga de esa burbuja, ¿no? Que se dé cuenta que el problema del partido es un problema de credibilidad hacia la sociedad, que a los ciudadanos, que particularmente a los sectores populares, a los que nosotros decimos que queremos representar, una de las principales preocupaciones que tienen es precisamente cómo les afecta el flagelo del narcotráfico. Entonces, ver un partido que reacciona poco y mal frente a una denuncia como la que hemos visto respecto a San Ramón, que además San Ramón extiende sus redes, porque yo lo digo con franqueza, hoy día hay más funcionarios, más miembros del Comité Central con contrato en San Ramón que los que había antes de la elección del 26 de mayo. Y eso no está bien, eso es una pésima señal. Entonces, claro, hay un problema, hay una falta de confianza, pero déjame decirte una cosa. Lo grave del sábado es que debatir es gratis. Es que a la mayoría no le costaba nada permitir que hubiese un debate, que hubiese una discusión. Y ni siquiera para eso tuvo la madurez, ni siquiera la inteligencia política, de decir, ¿sabe qué? Les vamos a ganar igual, pero vamos a dejar que se exprese este debate. Cuando tú tienes una dirección que actúa así, realmente uno empieza a pensar, o más bien ratifica la convicción que tenemos de que no tienen las herramientas, no tienen la capacidad y probablemente no tienen la voluntad de enfrentar los problemas que el Partido Socialista vive, y son ellos quienes están poniendo en riesgo la relevancia, la significación del Partido Socialista en el escenario político. Pero nosotros, y esto va a ser muy difícil, porque nosotros vamos a hacer política, yo lo decía ahora recién en otra entrevista radial, el Partido Socialista, y esto se lo escuché a Marcelo Chilin en una bancada, y tiene la razón, a nosotros nos carga la reforma pensional durante el gobierno, pero tenemos dos alternativas, pues nos quedamos en un rincón y votamos a todo que no, o vemos cómo podemos, sin perjuicio de mantener hacia el futuro, levantada la bandera, avanzar hacia un nuevo sistema previsional,
intentar influir en que este proyecto salga de la mejor forma posible. Nosotros queremos una nueva constitución vía asamblea constituyente, pero este gobierno no va a hacer ni una nueva constitución ni una asamblea constituyente, pero planteó un camino de reformas políticas en las que tenemos que tratar de incidir. Tenemos que provocar un cambio en el modo en el que el PS actuaba, porque al PS no le viene este mote de obstruccionista. El partido tiene que ser capaz de construir un proyecto alternativo, de colaborar cuando haya que colaborar, de decir que no con firmeza. Ahora, en otras cosas. Sí, Marcelo, estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz. ¿Cómo se va o se puede materializar eso que tú señalas, el intentar colaborar en el tema de las pensiones o intentar de alguna manera participar? ¿De qué manera? Porque hemos conocido la forma en que, por ejemplo, lo ha hecho el Partido Demócrata Cristiano, que ha llegado a acuerdos para determinadas materias. ¿Cuál es la forma que lo ven ustedes? Bueno, la bancada ya lo vino haciendo, ¿eh? Ya nos reunimos con el ministro Monque, nos reunimos con el ministro Chávez en materia de seguridad, ayer tuvimos una jornada sobre reformas políticas y yo espero que hoy día la bancada acuerde iniciar el diálogo con el gobierno y con Renovación Nacional de Democracia Cristiana para esta discusión. Ojalá podemos sumar al Frente Amplio porque son reformas de 2/3, 3/5. Vamos a actuar desde la bancada también, porque la bancada tenemos, yo diría, masa crítica suficiente para ese diálogo, porque finalmente los que votan son los parlamentarios. No vamos a esperar a que el partido nos diga, sabe que sí, vamos a conversar tienen autorización para conversar con el ministro Monque sobre reforma de las pensiones, porque finalmente los que votamos somos nosotros. Y el partido ya ha cometido suficientes errores, y mientras esta directiva no asuma esos errores y no los encare y no haga la autocrítica que tiene que hacer y no asuma su responsabilidad en lo que no hizo, en lo que dejó, las razones por las que dejó de hacer, no vamos a estar a la espera que la mesa nos mande a decir lo que hay que hacer. La mesa que haga lo que quiera, nosotros no vamos a integrar. La pequeñez de decir que nos dejaron un par de gestos en la mesa, un par de cupos en la mesa por gesto, otra pequeñez, porque en realidad la ley les obliga a reservar los cupos que le corresponden proporcionalmente a la minoría, así que no hay ningún gesto, pero pueden hacer con ellos lo que estimen pertinente, porque no los vamos a ocupar, porque no nos vamos a hacer solidarios de una gestión, no vamos a conectar a una mesa que tiene responsabilidad directa en la crisis del partido, y lo peor de todo es que mira para el techo. Yo no sé si para autodefenderse o porque no lo entiende, pero vamos a hacer política, porque para eso estamos. Y a eso me quiero dedicar yo también. Como te digo, hay tantos proyectos tan importantes en la agenda que tienen que ver con la vida de las personas. Y además hay otro tema adicional, Fernando. La izquierda está en crisis en el mundo, la izquierda está en crisis en América Latina y la izquierda está en crisis en Chile. No hay un proyecto de izquierda. Si nosotros no somos capaces de poner un acuerdo en un proyecto de país y ofrecerle a los chilenos que se haga cargo de cuestiones que parece tan lejanas para nosotros, orden, seguridad, crecimiento económico, y junto con el tema de los derechos sociales y sus garantías, no vamos a poder hacer alternativa de gobierno. Y yo creo que ahí vamos a poner el acento, porque el proceso electoral ya pasó, porque esta mesa ciega y sorda al fenómeno de San Ramón, que plantea hoy día las mismas propuestas que nos negó hace un año, no parece capacitada para liderar un proceso de discusión y debate respecto de los desafíos de la izquierda, ni mucho menos para enfrentar los desafíos que tenemos hoy día en Chile, ni en materia de crisis institucional, ni de avance, pensando que gobierna la derecha. Insisto, no hay que arriar nuestras banderas, pero gobierna la derecha. ¿Qué hacemos? Vuelvo a decir el caso de las pensiones. Si hay posibilidad de introducir elementos de solidaridad y que el gobierno por esa vía consiga más apoyos para la reforma, ¿nos vamos a negar a mover la aguja en materia de mejorar las pensiones? Yo por lo menos no estoy disponible para eso. Por último, Marcelo Díaz, tú hablaste en algún momento dado de un cambio de mandato, de sistema, desde el presidencial al semipresidencial. ¿Eso se ha conversado? Ayer iniciamos el debate en la bancada, lo discutimos, invitamos a Francisco Zúñiga y a Claudio Fuentes de la Diego Portales. Fue parte de lo que en su momento planteamos también los socialistas, y una propuesta menos la presentaba Bachelet, y yo he hablado con gente de Renovación Nacional porque ellos, como refutaron este acuerdo que firmaron Larraín y Monque el 2011, el 2012, ellos hablaban de un cambio en un régimen presidencial, y había los proyectos en el gobierno, en el Congreso, y yo creo que ese podría ser un camino para destrabar esta suerte como de parálisis del sistema político chileno, que hace que el gobierno y el Congreso, el Ejecutivo y el Congreso sean permanentes rivales y se apunten el uno con el otro, que el gobierno viva frustrado porque no tiene mayoría, y el Parlamento viva frustrado porque no tiene atribuciones.
Yo creo que el cambio del régimen político puede ser las bases de la fundación de, no sé, de una tercera república en Chile, que haga un cambio en el nombramiento de jueces y fiscales, en la Contraloría y también en el sistema de partidos políticos y en el régimen político, incluyendo la figura, no una figura ni a la argentina ni a la peruana, a la francesa, un primer ministro que lo elige el Parlamento y que tiene las atribuciones de gobernar, y un presidente de la República que es el jefe de Estado, que maneja política exterior, defensa, y es el símbolo de la unidad de la República. Eso ya se discutió en algún momento dado cuando lo presentó Carlos Larraín por Renovación Nacional y lo firmó también Ignacio Walker por la Democracia Cristiana. Exactamente. Pero después rebotó dentro de las coaliciones, rebotó pero como olla antigua. Porque está en la mesa, porque el programa... Y quita poderes. Quita, pero sabes que mira, ayer nos contaba, por ejemplo, Francisco Zúñiga, que el profesor Humberto Nogueira había hecho un esfuerzo de ver todas las atribuciones que tiene el presidente y la había distribuido. ¿Cuáles tendría el presidente de la República? ¿Cuáles tendría el Parlamento? O el primer ministro. Hay avance, hay estudio. La presidenta Bachelet lo propuso en su programa de gobierno. Claro, algunos no lo leyeron, pero lo propuso. Pero el presidente, es cosa de darse cuenta, el presidente dice, mire, es que yo tengo un parlamento que me obstruye. La verdad es que nosotros tenemos derecho a votarle en contra a todos los proyectos que se quisiéramos, porque no pensamos como él. Pero si tú miras el modelo francés, cuando hay sintonía entre el presidente y el primer ministro, es un régimen presidencial. Pero cuando no hay sintonía entre el presidente y el primer ministro, opera un régimen parlamentario. Pero tú garantizas una cosa, que el gobierno siempre tiene mayoría en el Congreso. Y dura mientras tenga mayoría en el Congreso, y por tanto no hay un estancamiento de la agenda ni del país. Hay distintas variantes, pero yo creo que este régimen de monarquía presidencial que tenemos, con un parlamento que es colectivamente muy débil, pero con parlamentarios con mucho poder, la agenda se quinea, se chacrea, perdóname la expresión, porque al final, ¿qué es lo que hace el gobierno para conseguir los votos? Cambio, nosotros hay una broma en el Congreso, mire, yo quiero un puente, después me voy al río, pero quiero un puente. Entonces, a cambio del puente, uno le da el voto para no sé qué cosa. Y tiene que ir buscando todos 3, 4 votitos y desarmando sus propios proyectos, sus propias iniciativas. El sistema, yo dije esto una vez como ministro, me acuerdo que me saltaron todo encima, yo creo que el esquema de gobernabilidad que tiene hoy día Chile está agotado, porque no permite su fluidez, como lo permitió durante mucho tiempo. La gracia de la concertación es que tuvo gobiernos con mucha claridad de lo que tenía que hacer, a pesar de los errores, y que tenía la convicción de que como no tenía mayoría tenía que acordar. Pero eso es una normalidad democrática, porque era una minoría fundada en nominales, ¿me entiendes? Entonces, hay hoy día una posibilidad de construir un sistema político moderno. Si tú miras el mundo, en el mundo los países desarrollados tienen solo sistemas parlamentarios, semiparlamentarios, semipresidencial, y salvo Estados Unidos, que tiene un régimen presidencial que no es el latinoamericano. Ahí tiene un presidente muy fuerte, un congreso muy poderoso, pero además tienen estados federales que son gobiernos con poder. Marcelo, te voy a tener que cortar porque se me acabó el tiempo, pero sería interesante saber cómo se retoma esta conversación sobre el cambio de modelo político, porque esa es una discusión que viene hace mucho tiempo, como lo decíamos, y que de tanto en tanto se asume, pero nunca se sabe si que se está en una posición de debilidad o una posición de posible fortaleza para eso. Ahora vamos a intentarlo, así que te mantendré al tanto. Ya. Gracias, que te vaya muy bien. Chao. Gracias, un abrazo. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.